¿Por qué la noche en que Francia intentó apoderarse de Odessa terminó en ruinas, pánico y el mayor escándalo militar de Macron? Imagina esto. En plena oscuridad, Odessa fue sacudida por el rugido de más de 30 misiles y más de 100 drones rusos que arrasaron una base militar francesa recién establecida. En solo una noche, Francia perdió a más de 100 soldados, incluidos altos generales de su legendaria Legión extranjera. La magnitud del golpe dejó al gobierno francés paralizado y sumido en el caos. Emmanuel Macron, enfrentado a una catástrofe sin precedentes, convocó de inmediato un consejo de guerra, mientras la noticia del desastre recorría Europa a toda velocidad. Lo que debía ser una operación secreta y brillante para tomar Odessa, terminó convertido en el mayor fracaso militar de Francia en décadas. Putin había advertido repetidamente. La presencia extranjera en territorio ucraniano era una línea roja que Moscú no toleraría. Pero París subestimó tanto la capacidad de la inteligencia rusa como la determinación del Kremlin para defender sus intereses. Francia no solo arriesgó la vida de sus soldados, sino también su prestigio internacional y el delicado equilibrio político dentro de la OTAN. Ahora, la alianza se enfrenta a una prueba de credibilidad de la que quizá no se recupere fácilmente. Pero, ¿cómo se gestó realmente esta arriesgada operación secreta? ¿Por qué Macron pensó que podía lograrlo sin ser detectado por Moscú? Vamos a desentrañar los detalles ocultos de la misión, desde sus primeros pasos hasta el error fatal que lo cambió todo. Mientras Europa buscaba la paz, Macron veía una oportunidad irrepetible para Francia. Las negociaciones internacionales para poner fin al conflicto en Ucrania avanzaban con dificultad. Donald Trump presionaba a Kiev para sentarse a negociar, mientras los gobiernos europeos, divididos y cautelosos, entendían que el tiempo para una solución diplomática se agotaba. Sin embargo, Emmanuel Macron no percibía solo amenazas. Para él, era el momento de dejar huella y restaurar el poder francés en el tablero global. Odessa, una ciudad emblemática y codiciada desde la época de Catalina la Grande, representaba mucho más que un enclave estratégico. Para Francia, era la llave hacia el Mar Negro y el control de las rutas comerciales vitales del sur de Europa. Macron, motivado por la historia y el interés estratégico, decidió dar un paso arriesgado: intervenir en Odessa antes de que Rusia afianzara su dominio. El plan se diseñó con un secretismo absoluto. Bajo la oscuridad de la noche, militares del extranjero y del propio ejército francés embarcaron discretamente en un puerto francés, rodeados de capas de desinformación. Cubiertos por operaciones de distracción y rutas calculadas a través de aguas aliadas de la OTAN, los convoyes cambiaron identificaciones y limitaron toda señal electrónica para evitar ser detectados por los servicios rusos. En París, la apuesta era clara: llegar antes que Rusia, posicionar tropas en la región y, de ese modo, aparecer como fuerza decisiva en el sur europeo. Se esperaba que esa acción diera a Francia ventaja en el reparto posconflicto y consolidara el liderazgo de Macron en el escenario internacional, aunque eso implicara enormes riesgos internos y externos. La base seleccionada estaba en Chornomorsk, un suburbio estratégico de Odessa. A simple vista, la operación tenía apariencia humanitaria: ayuda para la población civil, suministros y equipos médicos. En realidad, centenares de soldados, municiones y tecnología militar avanzada se camuflaban entre los cargamentos. Todo debía ocurrir antes de que Moscú pudiera reaccionar o que los aliados de la OTAN se dividieran por completo ante una acción unilateral de París. La tensión era máxima. Macron arriesgaba su capital político y la estabilidad interna de Francia, apostando a que la operación saldría según lo planeado. Pero la OTAN, preocupada por la cohesión y la reacción rusa, se encontraba ante el peligro real de perder su unidad y credibilidad. Bastaba un solo error para desencadenar una crisis irreversible. Sin embargo, a pesar de las capas de secretismo y la audacia de la maniobra, los franceses subestimaron la capacidad de la inteligencia rusa, que ya había detectado cada movimiento mucho antes de que el primer soldado pisara suelo ucraniano. En la penumbra de Chornomorsk,
Mientras los franceses pensaban tener el control, los sistemas rusos ya trazaban los blancos clave. Lo que nadie imaginaba era cuán devastadora sería la respuesta de Moscú. Cuando Francia pensaba que todo estaba bajo control, Rusia ya tenía el dedo en el gatillo. La inteligencia rusa, meticulosamente entrenada y dotada de tecnología de vanguardia, descubrió la operación secreta mucho antes de que el primer soldado francés pisara suelo ucraniano. Satélites, radiointerceptaciones y drones nocturnos seguían cada movimiento, identificando rutas, efectivos y hasta los nombres de los oficiales al mando. Mientras París celebraba la aparente perfección de su plan, en Moscú, los analistas compilaban un dossier completo sobre cada detalle de la base francesa. No fue por falta de advertencias. Vladimir Putin, en múltiples declaraciones públicas, había dejado claro que la presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania era una línea roja. Francia, sin embargo, interpretó las palabras de Moscú como meras amenazas vacías y subestimó la voluntad rusa de actuar. El orgullo y la ambición nublaron el juicio del alto mando galo. La base en las afueras de Odessa, adaptada en secreto para alojar a la élite de la legión extranjera, parecía inexpugnable. Oculta bajo falsas fachadas civiles, escondía arsenales, centros de comunicaciones y posiciones defensivas. Sin saberlo, el contingente francés estaba completamente expuesto. Cada acceso, cada guardia, cada rutina había sido detectada y marcada como objetivo. La respuesta rusa demostró un nivel de coordinación militar y precisión que dejó al mundo atónito. En Moscú, los estrategas seleccionaron cuidadosamente los blancos para minimizar daños a civiles y evitar una escalada innecesaria. La prioridad era neutralizar la amenaza francesa en el menor tiempo posible, antes de cualquier intento de contraataque o evacuación. En cuestión de minutos, una lluvia de misiles hipersónicos y drones kamikaze se abatió sobre la base. Los proyectiles alcanzaron los puntos neurálgicos, el cuartel general, los depósitos de municiones y los centros de comunicaciones. El estruendo de las explosiones iluminó la noche de Odessa y sumió en el caos a los centenares de soldados presentes. Entre los escombros, la confusión reinaba. Los sobrevivientes, desorientados y sin contacto con su cadena de mando, buscaban refugio entre el humo y las llamas. La élite de la legión extranjera, entrenada para toda clase de escenarios, jamás imaginó ser sorprendida de forma tan brutal y repentina. En solo una noche, la estructura de mando francesa quedó diezmada, y la reputación militar de Francia, puesta en tela de juicio ante sus aliados. Decenas de vidas se perdieron en minutos. El impacto psicológico fue aún mayor. El golpe no solo fue militar, sino simbólico. El mensaje de Moscú era imposible de ignorar. El devastador ataque ruso no solo sacudió a la base francesa, sino que provocó una reacción en cadena en París y en el seno de la OTAN. Las consecuencias políticas de este desastre no tardarían en hacerse sentir a nivel internacional. En París cunde el pánico, mientras la OTAN se tambalea ante la amenaza real de una guerra directa con Rusia. Emmanuel Macron recibe la noticia que nadie quería escuchar. La operación secreta ya ha sido expuesta. Su principal base en el sur de Ucrania ha quedado reducida a escombros y varios de sus más altos generales han muerto en el ataque ruso. El golpe no es solo militar, sino simbólico. La imagen de un presidente que arriesgó y perdió, sin margen para explicaciones convincentes. La crisis política en Francia estalla. Los principales diarios publican portadas demoledoras. Fracaso militar sin precedentes. ¿Quién autorizó esta temeridad? Exigimos respuestas. Parlamentarios y líderes de la oposición acusan a Macron de imprudencia y de arrastrar al país a una guerra sin consultar al pueblo ni al Parlamento. El gabinete presidencial entra en modo de contención, pero el daño ya está hecho. La confianza nacional e internacional se desploma en cuestión de horas. El efecto dominó no tarda en sentirse más allá de las fronteras francesas. En Londres, Bruselas y Varsovia, los aliados de la coalición convocan consultas de emergencia. Algunos ministros británicos y polacos se sienten traicionados. Nunca fueron informados del riesgo real,
y ahora ven cómo la brutal respuesta rusa pone en jaque la unidad y la seguridad de toda la alianza occidental. Dentro de la propia OTAN, la fractura se hace evidente. Hay quienes exigen represalias inmediatas, argumentando que un ataque a soldados de una potencia de la alianza exige una respuesta coordinada. Otros, sin embargo, temen que cualquier nueva acción solo desencadene una escalada incontrolable y catastrófica con Moscú. El ambiente en los pasillos de la sede en Bruselas es de incertidumbre, ansiedad y sorda indignación. Rusia, mientras tanto, no deja espacio para ambigüedades. Desde Moscú, el mensaje es claro. No se tolerarán tropas de la OTAN en suelo ucraniano bajo ninguna circunstancia. Altos funcionarios rusos advierten que cualquier intento de repetir una operación similar será respondido con una fuerza todavía mayor, dejando claro que para el Kremlin, la línea roja ha sido cruzada y no habrá vuelta atrás. El resultado es inmediato. Varios países de la coalición reconsideran su participación. Algunos retiran a sus asesores militares, otros congelan los planes de intervención directa y todos refuerzan la vigilancia en sus fronteras orientales. El gran sueño de una operación occidental decisiva en Ucrania se desmorona en una sola noche. La cohesión interna de la OTAN, la autoridad de Macron y la imagen de poder y unidad de Occidente quedan gravemente dañadas. La reputación internacional de Francia se tambalea, mientras se abre un periodo de dudas, ajustes y reproches en las capitales europeas. Pero, ¿qué enseñanzas deja esta noche fatídica para los líderes occidentales, los ejércitos implicados y la sociedad europea? Las consecuencias apenas comienzan a sentirse. Cuando la arrogancia se enfrenta a la realidad, solo quedan ruinas y lecciones amargas. La operación secreta francesa en Odessa, planeada bajo un manto de soberbia y exceso de confianza, dejó al desnudo las debilidades en la planificación militar y de inteligencia de Occidente. La velocidad y precisión de la respuesta rusa desbarató cada supuesto de seguridad, recordando al mundo que ningún avance tecnológico ni alianza es infalible frente a un adversario decidido y bien informado. Rusia demostró sin titubeos que está dispuesta a emplear la fuerza en toda su magnitud para defender sus líneas rojas. El mensaje fue claro. Cruzar ciertos límites significa enfrentar consecuencias inmediatas y devastadoras, sin oportunidad para la negociación ni la diplomacia tardía. Cualquier intento occidental de actuar en la sombra ahora se percibe como un riesgo extremo. El fracaso francés no solo fue militar, sino también simbólico. Pone en tela de juicio la viabilidad de futuras intervenciones directas de Occidente en Ucrania y siembra una desconfianza profunda en París y otras capitales europeas. Si Francia, con toda su experiencia y recursos, fue incapaz de proteger a su élite militar, ¿qué esperanza tendrían otros países ante un despliegue semejante? Emmanuel Macron, cuyo liderazgo buscaba consolidar a Francia como protagonista en Europa del Este, ve cómo su reputación se desploma tanto dentro del país como en el extranjero. Las críticas internas se multiplican rápidamente. Su figura queda marcada por una temeridad que costó vidas y prestigio, y su margen de maniobra internacional queda reducido a cenizas. A nivel social, los ciudadanos franceses y europeos asimilan el auténtico precio de la imprudencia política. Imágenes de la base destruida y la noticia de la pérdida de tantos soldados de élite despiertan un debate profundo sobre los límites del compromiso europeo en conflictos ajenos. Las voces que pedían cautela y reflexión se vuelven ahora imprescindibles. La OTAN, por su parte, se ve obligada a redefinir sus límites de acción y los métodos elegidos para ejercer presión. El episodio en Odessa obliga a la alianza a reconsiderar hasta dónde puede y debe llegar, sabiendo que cualquier paso en falso puede provocar respuestas desproporcionadas y pérdidas irreparables. La retórica de poder se encuentra, de golpe, con la necesidad de prudencia. No aprender de estas lecciones significaría condenar a Europa a repetir errores fatales. Persistir en los mismos patrones, ignorando la realidad estratégica, solo pondría en juego más vidas, recursos y la estabilidad de un continente entero,
empujando a la región a escenarios aún más impredecibles y peligrosos. El golpe en Odesa no solo cambió la historia del conflicto, sino que sentó un precedente que será recordado cada vez que se debata el futuro del orden internacional. La pregunta ahora es, ¿cómo responderán las potencias occidentales ante este nuevo tablero donde ya nada es seguro? Pero, ¿qué significa este cambio para los líderes de Europa y sus ciudadanos? En el siguiente segmento, veremos cómo el impacto de Odesa está transformando las estrategias, las percepciones y las decisiones al más alto nivel político. Hoy, la historia no la escriben los vencedores, sino quienes aprenden de la catástrofe. Es necesario mirar de frente lo ocurrido en Odesa y, sobre todo, las decisiones que nos trajeron hasta aquí. El intento de Francia de cambiar el rumbo de la guerra terminó en ruinas. La base destruida, los líderes diezmados y la reputación de una nación entera manchada por las cenizas de una aventura mal calculada. Nada de esto fue simple azar. Fueron la ambición personal de Emmanuel Macron y la peligrosa subestimación del adversario lo que selló la tragedia. El precio pagado no se mide solo en vidas. Cientos de soldados, familias desgarradas y una sociedad francesa sumida en la incertidumbre. Además, la credibilidad de la OTAN ha quedado seriamente comprometida, y el equilibrio en Europa del Este pende ahora de un hilo aún más frágil. Pero este capítulo final no es solo una lección amarga para los líderes. Es una advertencia urgente para todos nosotros. La próxima decisión irresponsable, tomada en los despachos del poder sin escuchar a la ciudadanía, puede llevarnos a una catástrofe aún mayor. Por eso, la participación o la pasividad de la sociedad marcan la diferencia. No basta con indignarse después. Es necesario exigir, desde ahora, responsabilidad y transparencia a quienes deciden por millones. Preguntémonos, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por los sueños de grandeza de unos pocos? Hoy, París lo sabe. Cruzar ciertas líneas tiene consecuencias irreversibles. Y mientras el conflicto redefine sus fronteras, cada uno de nosotros debe reflexionar sobre el poder